Y ahora vamos a irnos, como les anuncié cuando presentaba el programa, a evocar de una manera mucho más amplia la figura del doctor Miguel Ragone, de quien hoy se cumplen 45 años de aquel día nefasto, aquel 11 de marzo de 1976, cuando lo secuestraron, desapareció y nunca más se supo. Hasta el día de hoy no se puede saber a dónde están los restos. Hay muchas versiones, pero nunca se pudo comprobar a ciencia cierta qué pasó, por lo menos con los restos de este extraordinario dirigente político. Queda, por supuesto, como decía al comienzo del programa, para los tiempos, rescatar la figura de quien fue gobernador constitucional de los salteños, y cuyo ejemplo va a quedar en la historia, no solo, como decía, dentro de lo que es la vida particular del peronismo, partido al cual pertenecía el doctor Ragone, sino de todos los salteños. Por supuesto, su figura, con el paso del tiempo, se sigue recordando, se la sigue valorando, más aún en estos tiempos, ¿no?, particulares de la política, donde vemos que lamentablemente la dirigencia política en su conjunto, sufre este descreimiento por parte de buena parte de la sociedad, de la mayor parte de la sociedad, que reniega de lo que es la política. Recién hablábamos con la señora Mariana Escobar, candidata a presidenta del Comité Capital del Radicalismo, y en las visitas que están haciendo a los afiliados en los diferentes barrios y demás, la gente dice, yo creía que ya no estaban, creía que ya no existía. Y a la gente en general, le despierta mucha bronca, indignación, que la dirigencia, no todos por supuesto, no generalizamos, pero por lo general la dirigencia política aparece en tiempos de elecciones, cosa que con la figura de Miguel Ragone no ocurrió nunca, porque siempre estuvo al lado de la gente, sobre todo de los más vulnerables. Nosotros queremos, a manera de homenaje, de recordatorio a lo que fue su figura, charlar con quien es heredero directo del doctor Miguel Ragone. Lo hemos invitado, me dice la producción que ya lo tengo en línea para charlar con él, a su nieto, Fernando Pequeño Ragone, dirigente político también, por supuesto, del Partido Justicialista. Lo recibo con mucho gusto. Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Daniel? El gusto de escucharte. Igualmente. En esta noche, ya casi después de un largo día de un montón de homenajes y de participación. Me imagino. Al abuelo Ragone. Contanos, ¿cómo fue esta jornada? Contanos, Fernando. Mira, comenzó muy temprano en la mañana, en un acto que ya lleva más de 20 años de editarse en Cerrillo, es un acto que siempre organiza la Municipalidad de Cerrillo, donde se ha dado cita habitualmente una gran parte del peronismo local, ¿no? O de los peronismos, porque creo que hay que hablar de varios peronismos en Salta, eso lo podemos charlar. Sí. Luego ha tenido un encuentro en los organismos de derechos humanos en un busto frente al shopping, un acto muy, muy emotivo, con un reencuentro de muchísima gente de la militancia del marco de los derechos humanos. Y posteriormente hemos ido al PJ, un acto organizado por la Cámpora, por la Juventud de la Cámpora, con la presencia del presidente del PJ y algunos compañeros ahí de la conducción actual del PJ. Un acto totalmente diferente de los otros dos, con un corte mucho más político y militante, muy al estilo de la Cámpora, que yo nunca había tenido oportunidad de presenciar, ¿no? Uh-huh. Así que en medio de todo esto, Daniel, mucho
mucha cosa emotiva, Claro. de muchos saludos y de muchos recuerdos. Esto comenzó muy temprano con nuestro desplazamiento hasta el municipio de Cerrillos con la familia, evocando y recordando, y se nos movilizan muchas memorias privadas y familiares. En este momento que ya tampoco está la abuela, hace Así un es. año Sí, y sí, algunos sí. meses, entonces es como que la fecha de hoy moviliza muchas Exactamente. cosas. Yo decía cuando evocaba al comienzo del programa la figura de tu abuelo, del doctor Miguel Dragone, que para mí la figura es tan importante en la vida social y política de Salta que ya dejó de ser patrimonio exclusivo del peronismo. Creo que la figura del doctor Dragone hoy abarca al conjunto de la sociedad, al menos de la sociedad de Salta, al menos de aquellos que rescatamos su figura como un político ejemplar, ¿no? Como podríamos ponerlo bien como ejemplo de lo que debe ser un político en su compromiso, sobre todo con los sectores más vulnerables, ¿no? Que fue la tarea más importante que hizo tu abuelo a lo largo de su vida política, no solo como gobernador de la provincia, ¿no? Efectivamente, coincido con vos en lo que decís. Su figura y su obra de gobierno está cobrando una dimensión importante. Yo, desde que asisto a todos estos actos, he notado que se ha ido produciendo un desplazamiento de evocarlo como víctima y con esa urgencia del pedido de justicia, del cual también como familiar he participado, a un momento donde se empieza a recuperar la vida de Miguel Dragone, y más que su vida privada, el proyecto político de Miguel Dragone, lo cual a mí me llena de alegría, porque creo que el gobierno de Miguel Dragone ha marcado un antes y un después en el peronismo de Salta, y por eso te hablaba antes que existen varios peronismos en Salta, pero prácticamente se pueden dividir en un peronismo popular, de reencambre más nacional, si se quiere, y en un peronismo netamente neoliberal, que ha sido primero un sistema instaurado por la dictadura que lo mató a Miguel Dragone, pero luego mejorado por el menemismo y súper mejorado por el macrismo. Entonces, en ese sentido, en la medida que se evoca la figura de mi abuelo como un peronista del campo popular, a mí me llena de energía para seguir, no solamente para seguir viviendo, para seguir trabajando día a día por la militancia y por un proyecto político que es dentro del peronismo como yo me identifico, ¿no? Exacto. Recuerdo, hablaba recién de que sos nieto de Miguel Dragone, pero sobre todas las cosas un militante, un dirigente del peronismo en la provincia. Te escuché cuando hace algún tiempito, no muy atrás, hace poco, renegando por lo que pasa dentro del Partido Justicialista. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que hoy ocurre en el PJ, Fernando? Bueno, creo que tu pregunta es muy compleja de responder, pero voy a tratar de sintetizarla en esta idea. Creo correcto. Que el Partido Peronista busca un proceso de reperonización ligado al modelo nacional de Alberto y de Cristina, y entonces eso significa que por lo menos el Partido Justicialista de Salta entró en una línea de ayornarse, digamos, de alinearse con el gobierno nacional, y en ese sentido creo que vamos a ver una expansión del peronismo que ha ido contrayéndose en los últimos años, yo diría en los últimos 25 años, y unas caras nuevas que prometen ser más peronistas, pero dentro de un proceso que no cambia el partido en lo estructural. Esto es por lo que yo reniego y por lo que yo milito, digamos. Yo quiero un peronismo con un cambio estructural profundo, donde haya representación real de las bases, y eso implica cambios y acuerdos y mucha militancia, ¿no? En este sentido, yo no me canso de decirlo, lo que hay que trabajar es primero que
la gran cantidad de dirigentes que son autoridades del Partido Justicialista, hablamos de más de 150 personas que construyen el Congreso del Partido Justicialista en Salta, diseminados en todo el territorio, conozcan la Carta Orgánica. Si vos le haces entrevista a 2 o 3 de ellos, seguramente no te van a poder decir de qué se trata esa Carta Orgánica. Habla del vaciamiento que ha tenido el partido en 25 años. Si esa Carta Orgánica no se conoce, menos se puede hacer cumplir. Y no solamente se trata de hacerla cumplir, sino de que se cumpla una modificación importante para que realmente haya una participación popular de las bases y puedan haber elecciones. O sea, lo que te quiero decir en definitiva es que más allá del resultado de una elección que puede parecer más cercana al kirchnerismo, más cercana al albertismo, no pasa absolutamente nada si no se cambia de verdad la estructura de participación dentro del Partido Justicialista de Salta. Es un partido que ha sido vaciado sistemáticamente y apropiado por sectores que dicen ser peronistas, pero que los resultados han sido mayor concentración de poder, mayor exclusión y mayor concentración de la riqueza. No tiene que ver, por lo menos, con ese peronismo de Juan Domingo Perón y de Miguel Ragone allá en la década del 45, ¿no? Exacto. Ahora, Fernando, en el último tiempo, el Congreso del Partido Justicialista se reunió 2 veces de manera virtual y bueno, y tomó decisiones importantes. Una de ellas es que, digamos, prácticamente por unanimidad, el Congreso le cede a la Comisión de Acción Política la facultad de fijar lo que es la estrategia política, la arquitectura política y electoral del partido, para que sea la Comisión de Acción Política la que toma las decisiones de cuál es el camino que tiene que tomar el peronismo de Salta frente a esta elección provincial del próximo 4 de julio. ¿Qué te pareció esa transferencia, por así decirlo, de poderes que hace el Congreso hacia la CAP? Me ha parecido una situación de emergencia con la cual yo no he estado de acuerdo. Lamentablemente mi voto ahí no cuenta porque al no ser congresal, o sea, parte del Congreso, que es quien determina eso, sino que yo soy autoridad, pero soy parte del Consejo. Consejo, exactamente. ¿No? He tenido que verlo pasar, digamos. Se han argumentado 2 situaciones que uno, puede ponerlas en duda, que tienen que ver con la gran crisis económica, pero también con los efectos de la pandemia y la desarticulación que ha sufrido el partido, que implicaba no tener, digamos, padrones de afiliados al día y demás. Bueno, uno puede decir eso es cháchara y es macana, o puede decir, bueno, es razonable. La verdad es que mi posición particular frente a eso es que es lamentable que el partido no pueda estructurarse en la posibilidad de elecciones abiertas para que quienes conducen el partido tengan la legitimidad de las bases. Dicho esto, hay que seguir militando, hay que ser orgánico y asumir y creer que esos argumentos que se han esgrimido son válidos y que en la próxima elección va a haber elecciones partidarias para elegir autoridades del partido. Yo trabajo para eso. Exacto. Bueno, se dio una situación particular en el peronismo en Salta. Renuncia Juan Manuel Urtubey, que había sido elegido como presidente, queda la presidencia en manos de Pablo Cosiner, y luego Pablo Cosiner también da un paso al costado y termina asumiendo Miguel Issa. ¿Qué significa la presencia de Miguel Issa hoy para vos, Fernando, en la presidencia de tu partido? Yo te quiero contar que de todos los consejeros he sido el único que se ha opuesto inicialmente a que Miguel presidiera el partido, pero no por algo personal contra Miguel Issa, sino porque en esa proyección de cambio estructural que yo quería que sea una mujer la que pudiera presidir, y que los varones que han sido más expertos y tienen experiencia y posibilidades pudieran conducir este cambio de otra forma. Claro que termina siendo utópico, pero el consenso que se dio entre todos los concejales fue la figura de Miguel Issa, a lo cual yo terminé diciendo que sí, y hoy, a casi un mes de esa decisión, me parece que es
una cosa muy positiva para el partido, porque Miguel, como viejo peronista, que tiene mucha trayectoria en la militancia de la provincia, puede ir articulando sectores que estaban como dormidos y por fuera del partido. En ese sentido, veo que hay un proceso positivo. Sin embargo, estos liderazgos, y esto yo lo advierto siempre, más allá de la simpatía que puedo tener por Miguel, que creo que está haciendo un trabajo espectacular y dejando la vida ahí en ese partido, creo que si no se generan liderazgos nuevos y se da lugar al surgimiento de liderazgos naturales dentro del partido, el partido se va a ir comprimiendo cada vez más. Entonces, tenemos oportunidades históricas en la próxima elección para poder vertebrar este partido de otra forma. Está en los dirigentes podernos dar esa discusión para poder entender que hace falta renovar el partido y un cambio estructural. Ahora, con el peronismo, con la conducción de Miguel Issa como presidente, pero con Pablo Outes en la Comisión de Acción Política, tiene ahora que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque, como digo, estamos ya transitando el cronograma electoral que desemboca el 4 de julio con la elección provincial, pero el día 5 de mayo hay que decidir cómo se constituyen los frentes y luego el tema de las candidaturas. Según tu mirada como dirigente peronista, con semejante carga que significa ser nada más y nada menos que nieto de Miguel Lagone, según tu lectura, Fernando, este PJ de Salta, ¿tiene que sumarse al frente que conduce Gustavo Sáenz o el peronismo tiene que marcar su propio camino? Me parece que sí tiene que sumarse al frente que conduce Gustavo Sáenz, pero lo lamentable es que eso no le alcanza al peronismo para volver a construir la hegemonía de poder ser un gobierno de poder como habitualmente se lo ha conocido al Partido Justicialista de Salta. O sea, pase lo que pase en esta elección, se dista mucho todavía de poder recuperar lo que fue el Partido Justicialista alguna vez, con Sáenz, sin Sáenz o con el gobernador que fuera. Son procesos que no tienen que ver, procesos internos del partido que no tienen que ver con quien sea el gobernador, sino con qué es lo que hace la militancia, la base y los conductores del partido. Recordemos que el gobernador Gustavo Sáenz no está en el Partido Justicialista. O sea que en este momento el Partido Justicialista es un partido más, como muchos, que pueden apoyar, digamos, esa candidatura, ¿no? Y la figura de Fernando Pequeño Lagone, ¿lo veremos en alguna lista como en elecciones anteriores, buscando un cargo legislativo? No, porque he entendido que hay tiempos en la vida y que la vida va pasando y como el agua del río no vuelve más. Lo que sí, toda esa experiencia que he podido acumular, quiero volcarla en trabajar lo más que pueda para lograr un cambio estructural y a más largo plazo dentro del Partido Justicialista. Desde mi experiencia veo, digamos, las elecciones y las autoridades legislativas como una coyuntura. Yo creo que el cambio necesario pasa por otro lado en este momento. Esto no quiere decir que diga que no son importantes las elecciones legislativas, solamente que para mí dejó de serlo, ¿no? ¿Qué esperas particularmente, más allá de esto que decís, de la expectativa de que dentro del peronismo se produzca este movimiento interno que le permita una participación más amplia? En el corto plazo, ¿cuál es tu expectativa respecto de lo que pasa políticamente en la provincia y como en el gobierno de la provincia y muy particularmente en el PJ? ¿Cuál es tu expectativa del corto plazo, Fernando? Dos expectativas de acá a fin de año, que yo le llamo el corto plazo. Sí. Primero, que este peronismo con estas próximas elecciones se diferencie a rajatabla de otros peronismos que no tienen absolutamente nada que ver con el proyecto nacional y popular. Que quede claro que, y de verdad, el Partido Justicialista de Salta apoya el proyecto Fernández. Espero que eso de verdad pase y que se pueda percibir y que no sea solamente un adorno. Vamos a ver
qué es lo que se puede hacer. Exactamente. Por otro lado, de aquí a fin de año, el tiempo en que el partido tiene su congreso ordinario anual, logre algún acuerdo mínimo para empezar a cambiar cosas importantes desde la Carta Orgánica del partido que nos permitan a los peronistas al interior del partido poder participar de verdad en la elección de todo tipo de autoridades, tanto al interior del partido como a las legislativas. Tengo mensaje, Fernando, que por supuesto lo voy a compartir con vos, ¿no? El mensaje de la señora Catalina, y me dice: Daniel, recuerdo con cariño al doctor Ragone. En realidad Ragone llega por un contacto con el doctor Carrillo, por eso conoce a Perón, no por peronismo. Dice, Perón se rodeaba de gente muy capaz, tan es así que en el justicialismo hubieron muchos socialistas. A Fernando Pequeño, creo yo, dice Catalina, le falta mucho para ser un dirigente. Está en el consejo porque se dio así, pero no fueron elegidos por los afiliados. Sí, bueno, la conozco a Catalina, a quien le tengo mucho respeto. Lo que le diría es que tiene que militar, estar presente en el partido y elegir en qué tipo de peronismo quiere estar. Si en el peronismo de raigambre macrista y menemista, o en un peronismo nuevo, pero claro que las edades te van posicionando cada uno en lugares desde donde ya no tenés retorno, ¿no? Así que bueno, pero lamentablemente la visión que tiene Catalina es la de muchas mujeres al interior del partido que luego terminan enojadas porque sienten que la vida las engañó y que los dirigentes del peronismo también. He sido amiga de Pepita, dice Catalina, hermana de Ragone, y he merecido el aprecio del doctor Ragone. Puede consultarlo a Villamayor, que él y Pibe Tomán, muy amigos personal, son los que más cerca estuvieron del doctor Ragone. Eso acota... El peronismo que ya no tiene nada que ver con este peronismo, porque el peronismo actual no es solamente el recuerdo de Perón y de Eva, sino que es militar y entender lo que la gente está pidiendo, que se muere de hambre en la calle. Exacto. Eso es lo que hay que cambiar en este peronismo local. El otro mensaje lo manda Paula y dice, ¿quiere construir un partido hegemónico? Eso dijo, ¿estás seguro que sabe lo que dice cuando dice hegemónico? Te pregunta Paula, Fernando. Hegemónico quiere decir que el peronismo vuelva a ser un gobierno de poder que tenga representación real, con un proyecto real y concreto en toda la provincia de Salta. Eso significa hegemónico, que no es lo mismo que totalitario. Obviamente jamás quisiera un partido totalitario, para eso tenemos un montón de partidos que dicen ser peronistas o que directamente no son peronistas y que odian al peronismo, ¿no? Exacto. La última tiene que ver con algo muy personal, como nieto, como familiar directo del doctor Ragone, pero también con tu familia. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se viven estos 45 años ya, Fernando, de lo que pasó aquel trágico 11 de marzo del 76? En lo íntimo se lo vive desde el lugar familiar y creo que puedo ser un poco irresponsable al responderte esta pregunta, porque la familia también es muy diversa y no todos se paran desde el mismo lugar que yo te puedo hablar dentro del peronismo. Ragone tiene aproximadamente 20 o 25 nietos, entre nietos y bisnietos y demás, y chicos muy jóvenes que han mamado otras historias, pero en un común denominador creo que se vive desde la ausencia, ¿no? y desde el silencio. Es algo que se ha podido revertir en los últimos tiempos, pero de alguna manera los familiares de Ragone sabemos que Ragone está pintado como una figurita, pero que ese proyecto de gobierno que tuvo Miguel Ragone fue derrotado y nunca más se pudo volver a construir. Esperemos que para los próximos años algo pueda cambiar, y mientras haya vida creo que hay que comprometerse con eso, no solamente la familia y los ragonistas, sino
una generación de chicos exacto, que quieren un mundo mejor, ¿no? Exacto. Otra consulta ya del estribo, digo yo, ¿no? Dice, le recuerdo al joven Pequeño Ragone que los K no son peronistas. Primero, no soy tan joven, tengo 52 años, pero gracias por el joven. Y a mí me parece que hay muchos peronismos. Yo podría decir que el menemismo tampoco es peronismo, que el albertismo tampoco es peronismo. Yo creo que los K han sido un tipo de peronismo que ha reivindicado el proyecto originario del peronismo en Argentina, ese de 1945, del cual también te podría decir que ese propio peronismo de Juan Domingo Perón en su segundo mandato y en el tercero tampoco fue igual. Fernando, como siempre, un placer charlar con vos. Hace rato que no conversábamos, ya ve que siempre es un gusto para mí en lo personal y también como periodista. Así que te mando un fuerte abrazo, un saludo a la familia y bueno, saber que existe, no solo dentro de lo que es el peronismo, pero muchos salteños, que siempre lo tenemos en un rincón del corazón con mucho respeto y afecto a la enorme figura de tu abuelo. Lo sé y me lo has hecho sentir siempre que hubo oportunidad, así que te mando un gran abrazo, mucho respeto. Chao.